Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Horacio Gallón, es secretario de Infraestructura del departamento de Antioquia. Y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor secretario, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo especial, Elkin, a todos los amigos que escuchan Antioquia Amanece. Usted sí que tiene la posibilidad de opinar y con toda la autoridad, porque claro, usted es el secretario de Infraestructura de nuestro territorio. Ante la propuesta precisamente del presidente de Colombia o expresidente Álvaro Uribe Vélez, de donar 1 milloncito de pesos, 1 milloncito de pesos para terminar las obras 4G. ¿Usted qué piensa de esta propuesta? ¿Será que va a ser bien acogida por los antioqueños o es una propuesta muy populista? No, Elkin, desde ayer que el presidente la propuso, que nuestro gobernador Andrés Julián Rendón la acogió de la mejor manera posible, hemos escuchado muchas voces a favor de, de que se dé, de que esta propuesta logre concretarse para culminar esas obras tan importantes por las que todos los antioqueños estamos velando, e inclusive muchos colombianos, muchas personas que no son de nuestro departamento, pero que ven que las vías de la montaña, que las vías nacionales son vías de conexión del país y que están pasando por el departamento de Antioquia. Secretario, a propósito de esas propuestas, había una por parte del gobernador de que esas vías se las entregara el gobierno nacional al departamento. Ya hubo una respuesta al respecto del gobierno nacional. Hablemos un poco de esa respuesta, qué conclusiones saca el gobierno departamental. Sí, nosotros hemos venido escuchando hace mucho rato al señor presidente diciendo que para Antioquia, para las vías nacionales, no va a colocar recursos adicionales, es decir, los que se requieren para culminar especialmente el túnel del Toyo, especialmente esa vía que hay entre Primavera y el peaje de Amagá, porque él dice que las vías nacionales que pasan por el departamento de Antioquia son para los ricos. Entonces nosotros, buscando alternativas para que estas vías queden funcionales, le presentamos una propuesta al gobierno nacional de que nos ceda esas vías, que nosotros nos ingeniamos y buscamos las fuentes de financiación para culminarlas, para que no queden como unos elefantes blancos. Ustedes recuerden que eso que viene diciendo el presidente, nosotros simplemente estamos tratando de ayudar. La gobernación de Andrés Julián Rendón lo único que quiere es que esos días se culminen, que lo hagamos con multas, que como sea, pero que se terminen esos días nacionales. Entonces, para nosotros la propuesta, la respuesta que nos dio el ministro el día anterior, de que no nos iban a tener Don los días, Horacio, ¿se puede pues nos ubicar y ponen nos a buscar otras disculpa? alternativas. ¿Se puede ubicar un poco mejor que ahí se perdió el sonido? Adelante, lo escuchamos. Listo, estoy buscando, bueno, por acá estoy en un sitio que creo que es bien. Sí, ¿Ahí me Sí, escuchan? sí, muy ahí está bien. bien. Sí, entonces esas propuestas que está haciendo, la respuesta que nos dio el ministro, pues para nosotros no nos toma de la mejor manera. Sin embargo, vamos a seguir buscando las alternativas para poder construir estas vías de la mejor manera. Las vías nacionales, pero la competencia es del gobierno nacional. Ellos dicen que las van a terminar y eso es lo que queremos todos. Las pueden terminar con los recursos de Invías, con los recursos de la Nación, con los recursos de la ANI, que le adicionen a las concesionarias, pero lo que queremos los antioqueños es que realmente se terminen. Y nosotros inclusive nos ofrecemos a colaborar, por eso el gobernador invita al presidente Petro a que venga, que caminemos las vías, que esas vías no son para los ricos, que esas vías pasan por Yalí, por Vegachí, por Anzá, por Caicedo, están pasando por Betulia, por Santa Fe de Antioquia, por Uramita, por Dabeiba, o sea, territorios y municipios de quinta y sexta categoría en donde realmente viven más los campesinos de nuestro departamento. Entonces, ¿qué requerimos? Que vengan y que conozcan y que no se empiecen como a sesgar con una opinión
diciendo que esas vías son del Poblado y de Llano Grande, cuando las vías del Poblado y Llano Grande, que son especialmente las del túnel de Oriente, se construyó y se vienen construyendo con recursos de los antioqueños, porque esa es una vía departamental. Secretario, con la carta que le envió el gobierno nacional al gobierno departamental dándole respuesta precisamente a los recursos, a las cifras y demás, pues entendemos que no hay concordancia entre los dos gobiernos en cuanto a esas mismas cifras. Y podríamos decir que el gobierno nacional le dijo al gobierno departamental pues que estaban equivocados en esas cifras y que revisaran bien, pues porque el gobierno nacional sí iba a tener en cuenta el departamento de Antioquia, pero había que buscar la concordancia entre las mismas. ¿Qué decirle hoy al gobierno nacional frente a esa carta que les envía? Sí, a nosotros, los contratistas del tramo que le corresponde a la nación, en una reunión que se tuvo hace aproximadamente 2 meses, dijeron que para culminar el tramo del túnel del Toyo a cargo del Invías faltaban 650.000 millones. Pero si el gobierno nacional dice que es 550.000, pues excelente, necesitamos que los coloquen, porque eso es lo que ellos tienen que rebuscarse, o a lo que nosotros queremos venir y aportar también y ayudar, si ellos lo permiten. O sea, nosotros estamos, o que lo coloquen ellos para culminarla, o que nos diga que nosotros también tenemos la posibilidad de ayudar para culminarla. Eso es lo primero. Lo segundo, él habla que a nosotros, desde la gobernación y el tramo de la alcaldía, que le corresponde a la alcaldía de Medellín, a la gobernación, faltan 750.000 millones. No, le damos la tranquilidad a todos los antioqueños y a todos los colombianos de que ya esos recursos ya están apropiados, ya están destinados para culminar el tramo nuestro. Es decir, ya nosotros hicimos con parte de regalías, con parte del FOMPE, con parte de unas vigencias futuras, ya tenemos el recurso asegurado para poder culminar y operar el túnel del Toyo de la mejor manera posible, y no tenemos esa dificultad. Otro es decirles que somos colombianos, nosotros queremos es ayudar, nosotros no estamos aquí ni retando, ni diciéndoles que el gobierno nacional no sirve, no, aquí hay un respeto por la institucionalidad, y lo que estamos buscando es que las obras realmente se hagan por el bienestar de Antioquia y de Colombia. Se habla, secretario, de una demanda a la gobernación de Antioquia por no entregar a tiempo el peaje de Niquía. Lo hizo la Agencia Nacional de Infraestructura, ese peaje que fue vandalizado hace varios años y que pues fue quemado. Y además también se conoce en medio de ese documento ¿cómo decirlo? Que en realidad el túnel del Toyo no lleva un 79% de ejecución, sino un 49%. Lo dice el Ministerio de Transporte, el gobernador dice 79%. ¿Cuál es la realidad de la ejecución de ese túnel del Toyo? Y si, pues de alguna u otra manera, desde su secretaría habrá alguna respuesta hacia la ANI frente a la demanda por no terminar ese peaje, o si no es, no corresponde a su dependencia. No, realmente ese es un peaje que fue vandalizado en mayo del 2021, cuando inclusive ese paro que hubo, esa sonada, fue liderada inclusive por el presidente Petro en esa época. Con esa sonada que tuvimos en el país, lamentablemente, de casi 1 mes o 2 meses, vandalizaron ese peaje. Ese peaje en ese momento no le estaba correspondiendo al departamento de Antioquia, ese peaje lo tenía la nación y se lo tenía que entregar en agosto a la concesionaria Vinús. Pero entonces no sé por qué nos metieron en el paseo a la gobernación cuando lo destruyen por una zonada. Estaba a cargo de la nación en agosto lo destruyen en mayo, se lo tenían que entregar la misma nación en agosto a la concesionaria Vinús, y nos metieron en la gobernación en el paseo. Yo creo que nosotros, esa demanda ya se respondió, creo que vamos a salir favorablemente en todas las instancias judiciales, no vamos a tener ninguna dificultad en eso, y yo creo que el ministro puede estar equivocado en ese tema. Lo otro es que por no terminar las vías nacionales, la nación
ahí nos decía que el año pasado tuvo que pagarle a las concesionarias 1.1 billones de pesos por falta de tráfico en las vías. Entonces, mire, prefieren no terminar las vías, pero sí pagar por falta del tráfico inducida por el no terminar las vías. Y le recuerdo que el año pasado le pagaron 1.1 billones a Antioquia, pero a todas las concesionarias del país fueron 5 billones. Yo creo que es mejor que esos 5 billones los destinen para culminar, dejar funcionales las vías nacionales y así no tener que pagar esas sanciones por falta de tráfico. Finalmente, uno y haciendo la analogía de lo que enfrenta a esta hora la alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez, pues muestra una serie de hallazgos, según don Federico y su grupo de trabajo, irregularidades dentro de contratos que se dieron en la anterior administración de Daniel Quintero y Óscar Hurtado. Usted, porque es que yo diría que de las secretarías donde se generan mayor cantidad de recursos para administrar y ojalá muy bien, es la Secretaría de Infraestructura. En este caso, la Secretaría de Infraestructura, ¿cómo la recibió usted? ¿Cómo la vio usted? ¿Se hizo buen trabajo en el cuatrenio anterior o qué piensa? Nosotros vamos a hacer un resumen de algunas dificultades que tenemos con varios contratos, unos temas de regalías que no se lograron culminar en el periodo anterior, a pesar de que muchos empezaron en 2019, 2020, 2021. Una vía Támesis, una vía del Retiro a María Carabanchel, otra vía Puerto Naro, Puerto Triunfo, y una gran cantidad de contratos que se hicieron desde julio del 2023 a diciembre del 2023, que absolutamente a todos, o sea, a todos, tuvimos que hacerle adiciones, prórrogas, porque no fueron bien planeados, no se llevó bien el principio de planeación, se contrataron con diseños y pliegos tipo, y esos diseños tipo cuando tú los llevas realmente a la ejecución de la obra ve que no tuvieron en cuenta un permiso de ocupación de causa que se tenía que hacer, un sitio crítico. Entonces nosotros vamos a hacer ese resumen para que lo revisen también los entes de control, debido a que hemos tenido que pagar muchos recursos adicionales por los temas de las interventorías, porque se nos lleva tiempos adicionales, pero también menos alcance en la obra porque se ha tenido que hacer muchos ajustes a los diseños. Entonces, en eso estamos haciendo el resumen de de lo que se encontró realmente para que la comunidad lo sepa y también los entes de control miren qué se tiene que hacer. Señor, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. Estaremos muy pendientes de esa labor desde la Secretaría de Infraestructura, porque sí que hay tela para cortar y para contarle a la gente de lo que ocurre en el departamento. Muchas bendiciones. Claro que sí, un saludo muy especial y un saludo a todos los oyentes y a los amigos de la mesa de trabajo. Bendiciones.